pescando canciones. Penélope Trip y nosotras son d'algunes de les formaciones peles que pasó Cova de Silva. La pesca de altura me da revoltura. Siempre vinculada a la escena independiente, Cova sigue en la banda familiar Petit Pop y al frente de Primas Hermanas, proyecto que empezó siendo dúo musical y que anguaño se transforma nunha banda abierta. Cuesta creer que no te quiero querer, pero así es, vuelvo a caer una y otra vez. Desde tan alto haces como que te vas, como que no quieres más. Otro gallo cantaría si me dejaras en paz. Pero que va, cuando me empiezo a alejar, pegas la vuelta, no hay quien te entienda y yo no quiero esperar. Vaya comedia, no ves que voy a explotar, no ves que no puedo más. Que te quiera no te da el derecho para jugar conmigo. Cuesta creer que no te quiero querer, pero así es, vete ya pues, yo no me quiero quedar en este limbo, 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 en este limbo. Cova de Silva, que eres una de las músicas de la escena independiente asturiana y también del resto de España pues más conocidas, con una larga trayectoria que pasa por Penélope Trip en tus inicios, grupo del que fuiste batería, por Nosotras, que es el grupo ahí un poco, supongo que el grupo de tu vida, Sí, ¿no? sí, sí. Efectivamente, con Petit Pop también en los últimos pues ya casi 15 años, Sí. y finalmente, y por lo que hoy estás en Sonadía, con estas Primas Hermanas, que ahora de primas se está pasando ya a familia un poco más numerosa. Pero antes de meternos por ahí, a mí sí que me gustaría, ya que es una larga trayectoria con nombres tan importantes dentro de esa escena independiente, saber cómo ves tú misma todo ese viaje, ¿no? Todo ese bagaje musical. Lo veo casi como una maldición. Vaya por Dios. Es algo como una especie de intermitencia que cuando ya llevas un tiempo dices, bueno, esto ya, aquí ya, ¿no? Con esta banda ya, ¿no? Ahora ya pasaré a otras cosas, ¿no? Y realmente al final pues nunca es así, ¿no? Y vuelves otra vez a crear, te vuelve a llamar la guitarra y vuelves a hacer canciones y al final se mezcla música, se mezcla amistad, se mezcla un poco de aventura, se mezcla familia también, ¿no? Con Petit Pop, por ejemplo, y entonces pues ahí estamos. Claro, yo imagino que eso que te llama de la creación en sí misma es lo que te lleva en un momento dado a hacer Primas Hermanas, que además me acuerdo cuando era todavía algo que se esbozaba en tu cabeza, que lo hablábamos alguna vez, Sí. Y empieza como un dúo, ¿no? Con Antía SV, pero que ahora ya se ha convertido pues, en esta gran familia que estamos viendo, que además también tiene idas y venidas, ¿no? De gente que colabora. Claro, un poco es el comodín de buscar un nombre de banda donde puedan caber muchas personas, ¿no? Claro. Entonces yo en realidad Primas Hermanas lo veo como una extensión de nosotras, pero como no era posible sacarla adelante de la banda de nuevo, un poco estaba pensando últimamente, decirle, bueno, pues igual esto de Primas Hermanas tiene que convertirse en Primas Hermanas Sound System o colectivo Primas Hermanas. Creo que el arte está en la música, pero también está en que tú puedas relacionarte con personas que quieran compartir un proyecto y que puedas mantener eso en el tiempo. Y en esa intermitencia, Cova, que decías, ¿no? de la música a la vez o conciliándola con tantas decisiones, entre ellas también profesionales, en Sonadía la verdad es que nos da para vaya dobles vidas que estamos encontrando. Sí. Una moza que se dedica al reggaetón pero luego estudia Derecho, pues por ejemplo un enfermero que luego toca la pandereta, y en tu caso una psicóloga que lo que hace
hace este maravilloso pop que haces tú desde los comienzos. No sé si la salud mental aquí, o no sé si la música, no sé qué es lo que alimenta lo uno al otro, pero seguro que lo alimenta, porque muchas veces hablamos, Mari y yo, esa propiedad sanadora, ¿no? Un poco de la música, de lo que nos trae, y no sé en tu caso de qué te traes más, ¿no? ¿De qué bascula más? Bueno, siempre la creación conlleva en mi caso una catarsis, y de hecho yo creo que se puede hacer perfectamente una línea, vamos, emocional de lo que ha sido mi vida a través de todos los trabajos, incluso Petit Pop también, ¿no? Pero ahora mismo también estoy yo en otro momento en el que me apetece compartir eso desde otro lugar, ¿eh? Ahora hay otro proyecto que está empezando a salir adelante que se llama Terapia de Coche, y estoy ya un poco pasando al otro lado, no enfocarlo tanto desde el proyecto personal, desde la propia catarsis, sino desde otras propuestas de otras bandas, de otras canciones que tienen mucho que decir ahí. Qué bueno. Y hablando de las letras, además, tú te distingue, se te hace una línea, esta línea que contabas, un poco emocional también, pues tu manera de escribir se te reconoce, ¿no? ¿Ya? Se te reconoce en nosotras, se te reconoce en Petit Pop, se te reconoce en Primas Hermanas, además tú escribes poesía, o sea, ¿qué peso han tenido? Pues la música es evidente que, bueno, ha sido el vehículo, pero claro. ¿qué peso han tenido las letras siempre, ¿no? Para ti. Sí, bueno, todo, porque en realidad yo no concibo las letras sin la música, ya de por sí llevan el ritmo, ¿no? De un poema, la melodía, la musicalidad. Lo mágico no es algo que sea fortuito, sino que es algo que se podrá explicar seguramente en algún momento, ¿no? Y es algo que tiene que ver también con la intuición, ¿no? Y con muchas otras cosas a las que la IA no va a llegar. No llegará. Con Primas Hermanas tienes un disco, tienes varios EPs, varios sencillos. La idea tuya, estás con Osopolita, ¿no? Con la discográfica en la que, por ejemplo, está Nacho Vegas, por poner un paisano también y amigo, paisano digo de asturiano, ¿eh? También paisano. Sí. Pero bueno, el caso, que quiero decir que tienes un buen contexto, ¿no? Lo que es la estructura musical para llevar a cabo y ya materializar todas esas canciones y esas catarsis creativas. ¿A ti cómo te gustaría, que siempre estás inventando, cómo te gustaría que fuera el transcurrir de Primas Hermanas? O sea, ¿le ves futuro o solo le ves presente? ¿En qué punto estás? No, sí le veo futuro. Yo creo que hay una vía abierta en la que seguiré estando de alguna manera. Es un proyecto en el que la gente, o con la que algunas personas, se puede identificar bastante bien, ¿no? Y esta veteranía de la que hablaba Ari al principio, es decir, llevar tantísimos años en el indie, ¿no? En el indie estatal, que hace que tú te sientes reconocida, valorada, o sea, notas que cada vez que haces un movimiento creativo, musical, hay una respuesta, los medios, la gente... Pues una respuesta muy de fans, es decir, la gente de toda la vida que escuchó nosotras principalmente, ¿no? Posiblemente incluso personas que hayan en su momento escuchado a Penélope Trip, también supongo que va recogiendo personas a raíz de pasar por diferentes proyectos, pero no tengo yo la impresión de que tenga mucho impacto, para seros sinceras. Vamos, ya sabéis cómo son estas cosas. Ahora parece que hay cosas del Seashore Sound que hay gente joven que empieza a apreciar, cosa que yo nunca pensé que iba a pasar, ¿no? Y entonces, pues la vida tiene esa forma de funcionar así que gira, ¿no? Otra de tus constantes, Coba, es la perspectiva del género, el compromiso feminista. Tú fuiste pues, una de las primeras mujeres batería con Penélope Trip, luego montas una banda íntegramente femenina que es Nosotras. Sigues también en toda la perspectiva también un poco acerca de la maternidad. Por ejemplo, cómo lo enfocasteis dentro de Petit Pop hasta llegar a Primas Hermanas ya de una manera un poco más mirando hacia una misma, ¿no? Sí, claro. Con lo cual, digamos que todo ese compromiso está de una o de otra manera, aparte de fuera de la música, que también obviamente lo tienes. Y como estamos hablando de una trayectoria muy larga y de haber pasado pues, por diferentes fases, ¿cómo ves tú ahora el tema de la igualdad más allá, digo, en la música, más allá de que sí que es verdad que hay muchísimas más mujeres, ¿no? Dentro de bandas de la escena independiente tocando, pero nos sigue faltando programadoras, directoras de discográficas, de medios de comunicación y demás, ¿no? O sea, que todavía sigue la cosa ahí. Sí, hombre, yo lo veo como lo ves tú. Ya hay una red diferente a la que había, por un lado, y bueno, también hay una actitud y una seguridad con respecto a los roles que debemos cumplir o no, y una cuestión social, digamos, que sí, que evidentemente va cambiando, menos mal, ¿no? Pero bueno, así todo todavía queda mucho por hacer y la realidad es esta. El que diga que no, pues no sabe de qué habla. Ya se lo explicamos nosotros. Ya se lo contamos. Bueno, Coba, entonces, ahora, ¿con qué canción vas a cerrar? Has tocado Cuesta Creer, temazo.
¿Y ahora con qué cierras? Pues cerramos con una canción que se llama Sobra Explicación, una canción pues bastante... dura bastante poco, pero tampoco hace falta, es decir, ya hace falta decir más, se explica, no hace falta decir más, y que versa un poco sobre, pues es un poco a la crítica, por un lado al mansplaining, ¿no? A esta especie de tendencia de algunos varones a contarte las cosas que tú ya sabes, ¿no? Y a ver por ello que te las tienen que explicar una y otra vez. Y es una canción que también va para esas personas que hablan sobre una sin saber, por ejemplo, ¿no? De lo que están hablando, vale para muchas cosas, ¿no? Entonces es una especie de crítica en general, ¿no? Bueno, pues eso. Hablar de más. Hablar de más. Hablar de más. Y nada. Pues Cova de Silva, muchísimas gracias, que tu intermitencia artística siga siendo una constante en nuestras vidas, maravillosa. Qué bonito. Muchísimas gracias por haber estado en Sonadía. Pues muchas gracias, que una entrevista muy guapa. Hablas y nunca te callas. Y nunca te callas. Y nunca te callas. Hablas y nunca te callas. Y nunca te callas. Y nunca te callas. Hablas y nunca te callas. Y nunca te callas. Y nunca te callas. Hablas y nunca te callas. Debido a tu instinto